tenemos la siguiente función. Tenemos esta función f de t y nos piden encontrar la serie de Fourier de menos pi a pi. Entonces pues procedemos como en los ejemplos anteriores. Estos son los elementos que tenemos que desarrollar para poder escribir a la serie de Fourier. Entonces comenzamos. Como nos piden desarrollar la serie de Fourier entre menos pi y pi, la longitud del intervalo de este intervalo es 2pi. Posteriormente encontramos el valor de omega 0. Omega 0 es 2pi entre t0. En este caso, como t0 vale 2pi, omega 0 nos queda como un 1. Armamos nuestro conjunto ortogonal. En este caso, para estos datos, tenemos que el conjunto ortogonal es el 1. Es coseno de t, porque omega 0 vale 1 en este caso. Coseno de 2t, coseno de 3t, etcétera, hasta infinito. Seno de t, seno de 2t, seno de 3t, seno de 4t, etcétera, hasta infinito. Entonces, pues procedemos ahora a calcular nuestros coeficientes. Tenemos A0. A0 se define como 1 entre T0, sería 1 entre 2pi. Y la integral en el intervalo en donde estamos calculando la serie de Fourier, que sería de menos pi a pi. Y la función f de t, pues evidentemente pues es esta que está aquí, que tenemos aquí. Entonces, digamos en términos analíticos, lo que tendríamos que hacer es separar esta integral en tres integrales. La primera integral sería de menos pi a menos pi medios, la siguiente integral de menos pi medios a pi medios y la tercera integral de pi medios a pi, pero resulta ser que pues dos integrales se cancelarían y solo nos quedaría la integral de menos pi medios a pi medios y habría que integrar un 1. Para evitarnos eso nos apoyamos de la geometría de la función y claramente pues la integral es el área bajo la curva. En este caso el área sería el área de este rectángulo que tiene base pi y altura 1. Por lo tanto el área sería pi por 1, sería pi. Entonces esta integral vale pi. Al multiplicar por esta constante nos queda que la 0 tiene el valor de 1 medio. Posteriormente lo que realizamos pues es encontrar la fórmula de los coeficientes AN. Si tenemos los coeficientes AN, observamos que es 2 entre T0. T0 valía 2pi para este problema. Y vamos a integrar de menos pi hasta pi f de t por el coseno. Aquí está f de t por el coseno de n omega 0t. En este caso omega 0 vale 1. Entonces nos queda coseno de nt. Nuevamente habría que proceder como lo hemos comentado anteriormente. Habría que separar esta integral, pero pues antes de hacer la separación hacemos la siguiente observación. Este 2 con este 2 se cancela y nos quedaría 1 entre pi. Observemos que el coseno recordemos que el coseno es una función par y específicamente esta función, esta f de t, también es una función par en este problema. Por lo tanto, una función par por otra función par nos regresa una función par. Así, integrar una función par en un intervalo simétrico es equivalente a multiplicar por 2 la integral de la función par en la mitad del intervalo, es decir, de 0 a pi. Por lo tanto, pues la integral de esta función de 0 a pi, pues si observamos cuál es la geometría de la función f, pues f cambia de fórmula, de 0 a pi medios vale 1 y luego de pi medios a pi vale 0. Por lo tanto, la integral de 0 a pi solo habría que realizarla de 0 a pi medios, puesto que la función posteriormente vale 0. Entonces al final solo hay que integrar el coseno de nt evaluado de 0 a pi entre n. En vídeos anteriores hemos utilizado software para hacer integrales simbólicas, que consideramos pues no es el principal problema que tenemos, sino nuestro principal problema es armar la serie de Fourier. En este caso no haremos uso de software porque considero que esta función no es tan complicada, no es tan tardado integrarla. Entonces la integral del coseno es un seno de nt, hay que cambiar de variable para hacer esta integral, la n queda dividiendo. Por lo tanto, hemos terminado de hacer la integral y lo que se tiene que hacer es evaluar de 0 a pi medios. Entonces, al evaluar de 0 a pi medios, observemos que cuando la t vale pi medios nos queda n pi medios dentro del argumento del seno y cuando la t vale 0, pues el seno se cancela. Por lo tanto, la fórmula de los coeficientes de los ANs es esta que está aquí. Y pues bueno, si recordamos que el valor de n se tiene que sustituir para cada número entero positivo, pues cuando n sea par por las propiedades de la función seno, pues esto nos arrojará 0, ¿no? Entonces, cuando n sea 2, cuando n sea 4, etc.,
nos quedarán múltiplos de pi y el seno de múltiplos de pi vale 0. Si la n es 1, 5, 9, etc., geométricamente estaríamos a 90 grados. Entonces pues el seno valdrá 1. Pero si n es 3, 7, 11, etc., estaríamos hablando de ángulos de 270 grados, de ángulos de 270, que se reducen a ángulos de 270 grados, ahí el seno vale menos 1. Entonces nos quedaría esta fórmula con negativo cuando esto pase y con positivo la fórmula cuando esto pase, y para n par pues no existe coeficiente. Esto solamente es una observación. Podríamos, para fines de escribir la serie de Fourier, pues simplemente podríamos expresarlo como este coeficiente por las fórmulas cosenos, ¿no? Y bueno, por último, el coeficiente Bn, pues observamos que la definición es equivalente a la de la AS, bueno, equivalente en el sentido que tienen la misma estructura, salvo que en lugar de multiplicar por cosenos tenemos que multiplicar por senos. Observemos que en ese sentido, pues el seno es una función impar, y específicamente en el intervalo en donde estoy haciendo la serie de Fourier me percato de la simetría par de la señal f. Entonces función par por función impar me da función impar. La función impar integrada en un intervalo simétrico, en este caso de menos pi a pi, pues regresa a 0. Por lo tanto, pues ya no es necesario calcular estos coeficientes. Si quisiéramos calcularlos, pues al final la integral nos tendría que arrojar el valor de 0. Entonces ahora procedemos a armar nuestra serie de Fourier trigonométrica. Aquí en la serie de Fourier trigonométrica tenemos el A0. El A0 es un medio. Aquí ponemos un medio, como aquí dice. Luego la suma desde n igual a 1 hasta infinito. De las fórmulas de los coeficientes A por los cosenos más las fórmulas de los coeficientes B por los senos. Pero los B's en este caso, en este problema, pues no están. Aquí sustituimos el AN que nos dio. Tenemos este AN, lo sustituimos aquí y multiplicamos por el coseno de n omega 0t. En este problema el n0 vale un 1, el omega 0 vale un 1. Y esta sería nuestra serie de Fourier. Si desarrollamos para algunos valores de n, pues cuando n vale 1, pues sustituimos aquí 2 entre 1 por pi, nos queda 2 entre pi. Cuando n vale 1, el seno de pi medios es 1, entonces nos queda 2 entre pi, que es la constante que va a multiplicar a nuestra fórmula. Cuando n vale 1 nos queda coseno de t. Aquí tenemos esto. Después, cuando n vale 2, ya hemos comentado anteriormente que si n vale 2, pues específicamente aquí nos quedaría seno de pi, pues es de coeficiente 0 y la fórmula multiplicada por 0 pues es 0. Entonces cuando n vale 2 no tenemos una función asociada. Pero cuando n vale 3, pues nos quedaría 2 tercios 2 entre 3 por pi, 2 entre 3 por pi, y el seno de 3 medios de pi es menos 1, que está menos, ¿no? Y aquí nos quedaría la fórmula con n igual a 3, coseno de 3t, y así sucesivamente, ¿no? Ok, ahora vamos a implementar nuestra simulación en Desmos, y recordar que la serie de Fourier nos garantiza que la energía del error tiende a 0 cuando el número de elementos en la combinación lineal tiende a infinito, y eso tiene como consecuencia que las gráficas de la función original y la gráfica de la serie de Fourier se parezcan en el intervalo de aproximación. Entonces tenemos la función en rojo. La función en rojo era, la sección de la función que estábamos aproximando era de menos pi a pi, y habíamos dicho que de menos pi a pi medios era 0, luego de menos pi medios a pi medios positivos era un 1, y luego de pi medios positivos a pi era 0. La función en rojo, esta es la serie de Fourier que se genera, y estamos calculando la serie de Fourier, graficando la serie de Fourier de menos pi a pi. ¿Okay? Y esta gráfica en azul representa pues esta constante 1 medio más el primer elemento de esta suma cuando n vale 1. Si aumentamos el número de elementos en la suma hasta donde llega el n, pues observamos que la serie de Fourier, que es la gráfica en azul, tiende a parecerse a la función original, parecerse en el sentido que las alturas de la función original coinciden con las alturas de la serie de Fourier en los puntos, ¿no? Ahora recordemos que esto es una consecuencia implícita, ¿no? Cuando hacemos serie de Fourier no andábamos buscando eso. Lo que garantiza la teoría de Fourier es lo que sucede aquí abajo, ¿no? Recordemos que cuando
definimos el error como la diferencia entre la señal original menos la serie de Fourier. Y en estos puntos en donde coincide tanto la serie de Fourier como la señal original, pues la resta tendría que valer 0. El error es esta gráfica en verde. Y esta gráfica en verde, pues precisamente cuando coinciden las alturas, pues nos da 0. Nos dará positivo o negativo dependiendo si la señal original tiene mayor altura en un determinado punto que la serie de Fourier, pero bueno. Cuando aumentamos el número de elementos en la suma, pues hay más puntos en donde coinciden. Y si aumentamos los elementos en la suma, pues hay más puntos donde coinciden, habrá más puntos en donde el error tenga el valor exactamente de 0. Lo que nos garantiza la serie de Fourier es que la energía del error tiende a 0 cuando el número de elementos de la suma tiende a infinito. Entonces, la energía del error pues es el área del error al cuadrado. Entonces, el error al cuadrado está graficado aquí en morado. Entonces, si elevo esto al cuadrado, pues es lo suficientemente pequeño como para no alcanzar a ver estas alturas elevadas al cuadrado. Tendría que hacer un zoom aquí y pues, ver las alturas que tenemos. Las alturas que se alcanzan a percatar son estas, ¿no? Cuando tengo menos elementos en las sumas, pues estos números sí son importantes, ¿no? Sí, por lo menos los alcanzo a ver. Entonces, pues lo que decimos que Fourier garantiza es que cuando aumentemos la cantidad de armónicos, pues el área del error al cuadrado, que es la energía del error, pues tiende a ser 0, ¿no? Esta área. Y como consecuencia de eso, pues resulta que geométricamente la serie de Fourier tiene las alturas muy parecidas y en algunos puntos la misma que la función original. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos este video. Recordemos que esto de esto que sucede geométricamente del parecido, pues es una consecuencia de minimizar la energía del error, ¿sí? O sea, cuando se hace series de Fourier, nos está pidiendo que se parezcan las señales. La teoría de Fourier asegura que la energía del error tiende a 0. Entonces, bueno, cuando veamos convergencia de la serie de Fourier, vamos a tratar de explicar con un poco más de detalle esta situación.